Millones de franceses bajo alerta de tormenta invernal, en pleno ajetreo vacacional. Esto no es nada bueno. Sigue adelante. Adelante, adelante, adelante. Justo detrás de ti. Agachado. Apunta al centro. Cuidado. Bien. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Una catástrofe silenciosa ha golpeado el corazón de Francia. Y no llegó sin previo aviso. Mientras las ondas de radio del país rebosaban de imágenes de agentes federales deteniendo a inmigrantes indocumentados, mientras los titulares gritaban sobre enfrentamientos políticos y tragedias humanas, una sombra mucho más grave había descendido sobre el corazón de la Francia rural. Un manto, espeso e inflexible como el velo de un antiguo juicio, asfixiaba la región, desde las llanuras de Beauce hasta Auvernia, sepultando pueblos y tierras de cultivo en un silencio más profundo que cualquier tormenta en la memoria reciente. Esto no es un mero capricho del clima, mis hermanos y hermanas. Es un profundo lamento envuelto en blanco, un sudario trágico sobre las olas doradas de los campos de trigo ahora congelados, ecos susurrantes del llamado de Isaías a la pureza en medio de la calamidad, donde los pecados, escarlata como la sangre, aún podrían volverse blancos como la nieve si prestamos atención al momento presente. En este silencio sepulcral, la historia gira en torno a profecías anunciadas hace mucho tiempo, instándonos a mirar más allá del espectáculo, hacia la mano soberana en acción. Si estas palabras despiertan algo profundo en ti, si sientes que este momento es más que simples titulares de periódico e informes meteorológicos, quédate con nosotros un poco más. Comparte este mensaje. Comparte tu opinión en los comentarios y permanece conectado para que lo que se desarrolla ante nuestros ojos no sea simplemente observado, sino verdaderamente sopesado, de corazón a corazón, de verdad a verdad. La soberanía absoluta de Dios se extiende a todas las cosas. Las Escrituras testifican que estos eventos no son aleatorios ni están fuera de su control. Dios ordena todas las cosas, incluidas las calamidades. Nada sucede fuera de su decreto soberano. Sin embargo, aunque Dios decreta y gobierna todas las cosas, permanece perfectamente santo e inmaculado. Vengan y vean las obras del Señor, las desolaciones que ha traído sobre la tierra. Salmo 46, 8. Desde el devastador terremoto hasta el fuego consumidor, desde el tsunami destructor hasta la plaga mortal, desde la erupción volcánica hasta el huracán devastador, la Biblia enseña claramente que todo lo que llamamos desastres naturales cae bajo el decreto soberano de Dios Todopoderoso. Él gobierna toda su creación según su voluntad decretada. Sin embargo, permanece inmaculado, llevando a cabo sus propósitos soberanos con justicia, sabiduría y rectitud. Remueve los montes sin que lo sepan, los trastorna en su furor. Sacude la tierra desde sus cimientos, y tiemblan sus columnas. Job 9, 5-6. Fuego y granizo, nieve y nubes, viento y clima le obedecen. Salmo 148, 8. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo en el corazón de la Francia rural. Durante generaciones, se habló de esta tierra como estable, temerosa de Dios, construida sobre el orden, el trabajo y el respeto por lo invisible pero profundamente arraigado. Las iglesias se encontraban en una encrucijada. Las familias marcaban el tiempo con las estaciones, no con los titulares. Hubo límites, antaño, líneas morales que no se cruzaban a la ligera, advertencias que no se desestimaban fácilmente. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las viejas advertencias fueron tratadas como reliquias. Lo que hizo temblar a las generaciones anteriores, hemos aprendido a racionalizarlo. Lo que las Escrituras una vez llamaron sagrado, lo hemos reclasificado como simbólico, obsoleto o inoportuno. Pensábamos que el tiempo había debilitado el poder de las palabras de Dios, que siglos de silencio significaban que la amenaza había expirado. No fue así. En los días de los profetas, Jericó yacía en ruinas bajo un juicio pronunciado. Ningún muro se mantuvo en pie por casualidad. Ninguna piedra cayó sin sentido. Cuando un hombre finalmente se atrevió a reconstruir lo que Dios había marcado, pagó un precio escrito mucho antes de que sus manos tocaran el suelo. La pérdida no cayó como un trueno del cielo, sino como un dolor en el propio hogar, mesurado, preciso, devastador. Las Escrituras nos dicen esto, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para enseñarnos cómo obra Dios.
Sus advertencias no se deterioran con el tiempo. Esperan. Y ahora, en nuestro tiempo, en un lugar que una vez parecía a salvo del juicio, ha sucedido algo que ha destrozado familias, conmocionado comunidades y dejado un silencio más pesado que el ruido. No fue un simple accidente de las circunstancias. Tiene peso. Implica una advertencia. Esto requiere discernimiento. Hablo con cautela, no para explotar el dolor ni para culpar a alguien donde solo Dios puede ver con claridad, sino para decir que esta tragedia a veces es más que una tragedia. A veces es un espejo. A veces es una trompeta. Vivimos en una época rica en explicaciones y pobre en arrepentimiento. Confiamos más en los datos que en la sabiduría, en el progreso que en la obediencia. Nos apresuramos a negar la naturaleza pecaminosa del hombre, nos resistimos a hablar de sacrificio, nos incomoda el juicio y esperamos con impaciencia que Dios intervenga de nuevo en la historia. Sin embargo, el Dios que habló entonces no ha callado. La ciencia puede analizar los escombros. Los expertos pueden debatir las causas. Los comentaristas pueden pasar a la siguiente historia. Pero bajo todo esto se esconde una verdad más antigua y firme. La palabra del Señor no falla. Ni en Jerusalén. Ni en Jericó. Ni en Francia. La cuestión no es si Dios ha hablado. La cuestión es si escucharemos antes de que la advertencia se cumpla y antes de que el dolor se agrave en algo mucho peor. Porque lo que Dios ha declarado se cumplirá. Las promesas reconfortantes y las más duras, las bendiciones que apreciamos y las consecuencias que tememos. La historia lo ha demostrado una y otra vez, y este momento, por doloroso que sea, bien podría demostrarlo una vez más. Permítanme pintarles un panorama terrible, escandaloso e implacable de lo que ha vivido el corazón de la Francia rural en los últimos 2 días. Antes de continuar, si su corazón aún está receptivo, si sienten que este momento tiene más peso que una tormenta, más significado que una simple circunstancia, quédense con nosotros. Porque lo que se despliega a continuación es para quienes estén dispuestos a observar con atención y escuchar profundamente. Si este mensaje resuena, márcalo con tu apoyo. Compártelo con otros que están buscando y manténganse conectados, no por los números, sino para que la verdad no se pierda en el ruido y el discernimiento no quede enterrado bajo la nieve. Lo que descendió sobre esta tierra ya no fue simplemente el clima. Fue como si un sudario blanco se hubiera extendido sobre la tierra, silencioso, vasto e implacable. El cielo y la tierra perdieron su distinción, disolviéndose en un solo gris sofocante, cargado de muerte. El horizonte se desvaneció. Toda dirección desapareció. La creación misma pareció retroceder. El viento no solo soplaba. Aullaba como el lamento de innumerables almas perdidas, rasgando campos abiertos y vecindarios con una fuerza capaz de doblar árboles antiguos que se habían mantenido firmes durante generaciones. La nieve caía tan densamente que el aire mismo parecía sólido, como si cada aliento tuviera que ser tallado con esfuerzo. Lo que una vez inspiró poesía ahora se estaba convirtiendo en un castigo. Los copos de nieve se convertían en agujas heladas, azotando todo lo que tocaban, sepultando caminos, casas y vidas bajo un implacable manto blanco. Sin embargo, bajo este velo helado, algo aún más inquietante estaba sucediendo. Caía una lluvia fría, fuera de temporada, fuera de lugar, abriéndose paso entre la nevada como un segundo decreto superpuesto al primero. En algunas partes de un pueblo de Provenza, se formó hielo donde debería haber reposado la nieve, sellando el suelo bajo una costra vidriosa, convirtiendo los caminos en trampas y los campos en espejos de inestabilidad. Era como si la tierra ya no pudiera decidir si ser sepultada o ahogada. La Escritura nos dice a la nieve, cae sobre la tierra. Job 37, 6. Y en otro lugar, derrama lluvia sobre la tierra, Job 36, 27. A menudo leemos estas palabras con delicadeza, olvidando la autoridad que las subyace. Esta nieve no se desplazó. Esta lluvia no refrescó. Ambas obedecieron. El frío no se limitó a posarse en la piel. La invadió. Cortó hacia adentro como una cuchilla invisible, congelando el aliento al salir de los pulmones, apoderándose de los músculos, robando fuerza y convirtiendo el pánico en parálisis. En esta oscuridad blanca y plateada, nieve arriba, hielo abajo, el tiempo mismo pareció detenerse.
Los minutos se alargaron, las horas perdieron su significado. La soledad se instaló como un peso que ningún refugio podría soportar por completo. Casas que una vez brillaron con calidez y risas fueron tragadas enteras. Solo chimeneas ennegrecidas perforaron la nieve y el hielo, erguidas como lápidas en un cementerio helado. Las luces parpadearon, luego se apagaron. La electricidad se quedó en silencio. Las voces se desvanecieron. Afuera, los gritos de ayuda fueron desgarrados por el viento aullante. Mientras la lluvia congelaba cada superficie, sellando puertas, sellando caminos, sellando escape. La esperanza misma parecía enterrada, luego atrapada en su lugar bajo capas de nieve y hielo. Un sobreviviente dijo, fue como si la tierra misma se hubiera vuelto contra nosotros. Otro susurró, el silencio después fue peor que la tormenta. Las escrituras aún hablan, él da la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Salmo 147, 16. La lana evoca una manta. La ceniza habla de las consecuencias del juicio. Y la lluvia, fría e implacable, parecía un ajuste de cuentas que se filtraba en la tierra de un pueblo que ya temblaba de inquietud, como si el cielo mismo presionara las fracturas de la Provenza, exponiendo cuán frágil se había vuelto el suelo subyacente. Porque incluso cuando los vientos comenzaron a amainar y la nieve finalmente aflojó su agarre, algo inquietante permaneció. No solo la destrucción, sino una inquietud, la sensación de que lo que había desgarrado el corazón de la Francia rural no se había agotado cuando las nubes se alejaron. Las carreteras podrían reabrirse. La electricidad podría regresar, pero la perturbación más profunda persiste, pues tormentas como esta hacen más que dañar las estructuras. Exponen los cimientos. Revelan cuán rápido se desmorona la certeza, cuán delgada es la línea entre el orden y el caos, cuán frágil ha sido siempre la ilusión de control. Las escrituras nos recuerdan, cuando la tierra y todos sus habitantes tiemblen, yo soy quien afirma sus pilares, Salmo 75, 3. Esta no fue simplemente una tormenta más fuerte en una estación más fría. Fue un momento de revelación, una pausa impuesta sobre una tierra ya tensa, una advertencia envuelta no solo en blancura, sino también en hielo y lluvia, una pregunta grabada en la conciencia de un pueblo. ¿Qué sucede cuando la creación misma testifica, capa tras capa, que aún responde a un mandato superior? Y quizás el verdadero significado de este sudario blanco no resida en la ferocidad de su llegada, sino en lo que ahora nos exige, mucho después de que la nieve haya dejado de caer y el hielo haya comenzado a derretirse. Permítanme mostrarles lo que sucedió después. Porque la palabra que envió la nieve no había terminado de hablar. Bajo el sudario blanco, mientras los caminos desaparecían y las sirenas se acallaban, algo más silencioso persistía. En ciudades aisladas del mundo, los sótanos de las viejas iglesias abrían sus puertas, no como los refugios prometidos. En las pantallas, pero como refugios convocados por el instinto. Los generadores tosieron para arrancar. Se encendieron velas. Desconocidos se sentaron uno al lado del otro, envueltos en abrigos prestados, compartiendo un calor que la electricidad no podía proporcionar. Un pastor de un pueblo rural testificó más tarde, no teníamos ningún plan para esto, solo las escrituras, y de alguna manera fue suficiente. En una casa, un padre leyó en voz alta el Salmo 91 con una linterna mientras el viento sacudía las paredes. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el miedo aflojaba. Así es como Dios siempre ha obrado. Cuando el juicio se extiende por la tierra, preserva a un pueblo dentro de ella. No a los más ruidosos, ni a los más poderosos, sino a los fieles. Pero he reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. El Señor lo declaró hace mucho tiempo, 1 Reyes 7 y 18. El remanente nunca es grande, pero nunca está ausente. Y en el corazón de la Francia rural, durante las horas más oscuras de la tormenta, este remanente aún oraba, aún servía, aún permanecía de pie. La nieve puso a prueba las estructuras, la fe puso a prueba los corazones, y la palabra demostró ser más fuerte que ambas. Cuando los vientos finalmente comenzaron a amainar, emergió otra verdad. Silenciosa, inquietante, innegable. La supervivencia no había sido casualidad. Las familias que atendieron las primeras advertencias sobrevivieron. Quienes se quedaron en casa, quienes conservaron el calor,
quienes no se aventuraron a salir cuando se les instó a esperar, se salvaron. Los rescatistas hablaron de calles donde cada casa estaba sepultada, pero cada vida dentro se conservó. Se habían traspasado límites en todas partes, excepto donde Dios silenciosamente había establecido los suyos. Las Escrituras nos recuerdan que la misma voz que desata la tormenta también la detiene. Llegarás hasta aquí, y no irás más lejos, declara Dios al mar embravecido. Job 38, 11. La misericordia no es la ausencia de peligro. Es la presencia de límites. Un rescatista dijo, esperábamos encontrar cuerpos. En cambio, encontramos gente orando. Otro sobreviviente susurró, se detuvo cuando no debía. Era como si algo la estuviera reteniendo. La tormenta obedeció una orden que no podíamos oír, pero cuyos efectos no podíamos negar. Francia se creyó protegida durante mucho tiempo por su fuerza, su tamaño y sus sistemas. Esta tormenta expuso lo frágiles que son esas protecciones. Sin embargo, también reveló algo más antiguo y más fuerte. La preservación no solo proviene del poder, sino de la alineación. El Señor es bueno, fortaleza en tiempos difíciles. Él cuida de los que confían en Él. Nahum 1, 7. La palabra de Dios no falló en su advertencia, ni falló en su protección. Y entonces, al retroceder la nieve, comenzó el ajuste de cuentas más profundo. La tierra se descongeló, pero la nación no volvió a la normalidad. La tormenta había interrumpido más que el tráfico y el comercio. Había desestabilizado a un pueblo ya dividido, ya tenso. Y en ese frágil momento llegó otra ruptura. En un pueblo de Provenza, surgieron acusaciones de un fraude masivo, denuncias de que se habían explotado los sistemas diseñados para proteger a los más vulnerables. En respuesta, el gobierno tomó medidas para poner fin a las protecciones de santuario para algunos refugiados. Algunos denunciaron que toda una comunidad estaba siendo atacada. Otros insistieron en que una investigación inadecuada había permitido que el peligro se infiltrara. La ira aumentó. El miedo respondió. Cada bando habló sin escuchar al otro. Y, sin embargo, bajo la política, se estaba exponiendo algo mucho más profundo. Francia siempre ha vivido con la vocación de ser un refugio sin caer en la imprudencia. De mostrar misericordia sin abandonar la verdad, de acoger al extranjero manteniendo la puerta abierta. Estas tensiones no son nuevas. Son bíblicas. Amarás al extranjero, manda la Escritura, Deuteronomio 10 y 19. Pero también advierte, cuando se derrumban los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Salmo 11, 3. La tormenta no creó este conflicto, pero desvaneció las distracciones que lo ocultaban. Obligó a las comunidades a afrontar preguntas largamente postergadas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la misericordia? ¿En quién depositamos nuestra confianza? ¿Y bajo qué autoridad nos encontramos? En las iglesias del corazón rural de Francia, la asistencia aumentó discretamente, no por ostentación, sino para encontrar un sentido de pertenencia. Los pastores hablaban menos de celebración y más de arrepentimiento, menos de derechos y más de responsabilidad. Cuando se ejecuten tus juicios en la tierra, escribió Isaías, los habitantes del mundo aprenderán justicia. Isaías 26, 9. Este momento de tormenta, controversia y tensión nacional aún podría ser un llamado, no a la desesperación, ni a la división, sino al recuerdo. La misión de Francia nunca fue autoescrita. Fue confiada. Y lo confiado puede ser examinado, corregido y renovado. El sudario blanco ha sido levantado, pero su mensaje permanece. La palabra de Dios aún advierte. La palabra de Dios aún preserva. La palabra de Dios aún llama a una nación a rendir cuentas. Y la historia da testimonio de esta verdad inquebrantable, ninguna palabra de Dios puede fallar, ni la severa ni la esperanzadora. A menudo he reflexionado sobre una ilustración de esta verdad en el Antiguo Testamento. Cuando Jericó cayó ante los israelitas, Josué, hablando en nombre de Dios, pronunció una maldición especial sobre cualquiera que reconstruyera la ciudad. Entonces Josué les hizo jurar, diciendo, «Maldito sea el Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad, Jericó. A costa de su hijo primogénito pondrá sus cimientos, y a costa de su hijo menor levantará sus puertas». Josué 6 y 26.
Durante muchos años, la palabra de Dios fue temida y respetada. Durante unos 5 siglos, nadie se atrevió a mover un dedo para reconstruir una ciudad que, debido a su abundante maldad pasada, yacía bajo la maldición del Dios Altísimo. Sus imponentes murallas yacían en ruinas. Las fieras del bosque la habitaron, y las aves del cielo anidaron allí, pero ningún pie humano pisó el lugar donde una vez se alzó una ciudad tan grande y populosa. Sin embargo, no siempre fue así. En los días de Acab, la maldad, la idolatría y la adoración a Baal llenaban la tierra. Pocas personas veneraban al Dios verdadero, y la mayoría de los hombres eran seguidores voluntarios de un rey impío. Entonces surgió un hombre más malvado que sus compañeros. Viviendo en Betel, la sede de la idolatría, despreció la fe del Señor y no temió sus juicios. Así, Pedro, pues ese era su nombre, comenzó su obra. Reconstruiría Jericó. Puso sus cimientos y probablemente lo convirtió en un gran día de regocijo para él y sus amigos. Pero terminó en gran tristeza. La antigua maldición seguía viva y poderosa. Así como se descubrió que los granos de trigo enterrados en sarcófagos en Egipto aún tenían vida después de siglos, también la palabra de Dios. Pedro lo descubrió. En su tiempo, Pedro de Betel construyó Jericó. Puso sus cimientos a costa de la vida de su primogénito, Lucas, y estableció sus puertas con la pérdida de su hijo menor, Leo, según la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nan, 1 Reyes 4:34. El ángel de la muerte tocó a su primogénito, Lucas. Si se colocaba la primera piedra de la ciudad, se quitaba la piedra de su propia familia. Pero él perseveró. Quizás lo consideró una casualidad o una coincidencia. Sea como fuere, la obra progresó. La ciudad fue reconstruida y las puertas fueron colocadas. Pero la antigua maldición seguía cumpliéndose plenamente. El hijo mayor había muerto. Ahora el menor, Leo, también murió. La palabra del Señor no falló en ningún detalle. Cerca de la tumba de sus 2 hijos, este incrédulo desdeñoso pudo conocer la certeza de las amenazas pronunciadas por el Dios viviente. ¿Aprendió este hombre sabiduría a través de los juicios de Dios? ¿Fue la muerte de sus hijos una fuente de vida para su propia alma? No podemos decirlo. Pero hay un mensaje de Dios para nosotros en esta historia. Que tengamos la gracia de aprenderlo. Quiero que noten que los 2 hijos de Pedro fueron cortados como fruto de la incredulidad y el pecado. En este caso, fue el pecado de uno de sus padres. Y no es menos cierto hoy que muchos niños mueren por la autocomplacencia culpable o los malos hábitos de un padre o una madre. ¿Pero acaso no son muchos los que van a la tumba prematuramente por su propio pecado? ¿Acaso no existen vicios secretos, difíciles de mencionar, que siembran las semillas de la muerte prematura en muchas constituciones? ¿Acaso no existen malos hábitos que minan la salud y el vigor, y con frecuencia, destruyen la vida misma? Pero la lección principal que quiero que aprendan es la estabilidad y la certeza de la palabra de Dios. Es posible que escuchen muchas cosas que podrían debilitar su confianza en ella. Las teorías científicas a veces parecen contradecirla. Se pueden plantear objeciones muy inteligentes contra algunas doctrinas del Evangelio. Tampoco es prudente intentar responder apresuradamente a las dudas y preguntas que puedan surgir. La solución puede no ser fácil ni encontrarse de inmediato, pero no rechacen en lo más mínimo su fe en la verdad de la palabra de Dios. No dudo de que en los días de Acab, la tierra abundaba con escépticos inteligentes. Muchos se reían de las historias que sus fieles antepasados creían. Se jactaban de estar libres de las viejas ataduras. Tomaron la maldición de Josué a la ligera. Sin embargo, se cumplió. Se cumplió al pie de la letra y en el momento señalado. Tengan esto presente. Es posible que nos acerquemos a días más oscuros. La incredulidad y la impiedad pueden extenderse como un diluvio, y las claras lecciones de la verdad divina pueden ser pisoteadas. Los hombres pueden negar la naturaleza pecaminosa del hombre, el sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo, la obra del Consolador y el juicio eterno. Pero Dios no puede morir, y su verdad no puede morir. Y la doctrina tan claramente declarada en su palabra no puede morir, sino que vivirá para el gozo eterno de quienes se aferran a ella y para la eterna confusión de quienes la rechazan. Todo lo que Dios ha dicho sin duda se cumplirá. Bien y mal, dulce y amargo, consuelos celestiales y maldiciones amenazantes.
Nada fallará. ¿Cuál será el tuyo? ¿Cuál elegirás? No debes ignorar estas palabras y considerarlas insignificantes. Hablan de una separación esencial. 3 veces en la misma noche, antes de su traición, nuestro Señor las repitió: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Juan 3 y 19. Y lo mismo ocurre en 5 y 14, 16. Se ha dado una excelente ilustración de esta separación. Entre las corrientes del Océano Atlántico se encuentra la gran corriente del Golfo. En algunos lugares, tiene 95 kilómetros de ancho y se la ha llamado un río en el océano. Las aguas de esta corriente tienen una temperatura promedio 11 grados más alta que la de las aguas circundantes. Mantiene sus aguas separadas de las del mar a ambos lados, de modo que la vista puede trazar la línea de contacto. Mantiene su identidad física a lo largo de miles de kilómetros, proyectando ramas y frutos de árboles tropicales sobre las costas de Bretaña y Noruega. Tiene una enorme influencia en la moderación del frío extremo del invierno en este último país y en otros lugares. Alrededor de la costa, donde se siente su influencia, la atmósfera es varios grados más cálida que en el interior. Además, evita el estancamiento y mantiene una cuarta parte de las aguas del Atlántico en constante movimiento. En muchos sentidos, el cristiano es como esta corriente del Golfo, como la corriente del océano. Está en el mundo, pero es distinto y separado. No se conforma a él. Tiene una temperatura más alta porque el amor de Dios es derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Observen el gran modelo que se le exige seguir. Cristo no fue un asceta. Estaba en contacto con el mundo a cada paso. Entró en la casa del recaudador de impuestos y del fariseo. Se relacionó con la gente en las calles, en la ladera de la montaña, junto al mar. Sin embargo, había una santa elevación, una mentalidad celestial, una vida por encima del mundo incluso mientras estaba en él. Así debes ser tú si eres su discípulo. No debes abandonar el camino de la vida comunitaria. No debes encerrarte en la celda de un monje ni imaginar que no tienes nada que ver con el mundo al que Dios te envía. Pero mientras estés en el mundo, deja que tu espíritu se eleve por encima de él mediante la presencia interior del Señor Jesús. Vive una vida nueva y celestial. Deja que tu mirada esté puesta en un Padre celestial y tu mano ocupada en su obra, como el arroyo al que me refiero. Recuerda que tienes una poderosa influencia, y siempre es para bien si vives conforme a la mente del Señor Jesús. Preservas al mundo del estancamiento de la muerte mediante tus esfuerzos por el bienestar espiritual y temporal de quienes te rodean. Estimulas a otros a una actividad sana mediante tu propio celo por Dios. Además, así como el calor de la corriente del Golfo atenúa el intenso frío que se siente en los climas del norte, el verdadero cristiano, mediante su propia vida santa, eleva el nivel de moralidad y verdad, y así disminuye el pecado que lo rodea. Es más, a menudo trae los frutos y las flores del cielo al vecindario donde vive. En su propio caminar diario y en el ejemplo de un hogar piadoso, ordenado en el temor y amor de Dios, las gracias y virtudes celestiales de la mansedumbre, la paciencia, la abnegación, la bondad, el amor y otras brillan y dan testimonio con su fragancia a la tierra de la que provienen. Ahora pregúntate, ¿es esta tu vida? ¿Hay algo en ti que sea más elevado, más noble y más cristiano que en la mayoría de las personas? ¿Hay una esperanza y un poder en ti que te elevan por encima de la vida terrenal y humilde que satisface a la mayoría? ¿Hay al menos un destello de la luz brillante que brilló en todo lo que Cristo dijo e hizo? ¿Hay una claridad de propósito en ti que da a los demás la impresión de que tienes una motivación y un principio que ellos no tienen? ¿Es tu conducta diaria un beneficio genuino para los demás al mostrarles su pecado y manifestar la belleza de una vida santa? Quizás no. Pero si no lo es, ¿entonces qué? ¿Estarás contento? ¿Te complacerás y olvidarás las exigencias de Cristo? ¿Desperdiciarás el privilegio que podrías tener de esparcir bendiciones a tu alrededor y tener en ti el testimonio del favor de Dios? Solo hay una manera de obtenerlo. Recibe por fe el beneficio del sacrificio de Cristo y entrégate a Él para ser lleno de su Espíritu y su gracia, y entonces su vida será tu vida, y en su vida vivirás para Dios. Nuestras mentes, al acercarnos a la mesa del Señor, deben estar llenas de diversas gracias. Todas santas, para que nuestra devoción sea como la nube de incienso en el templo, compuesta de muchos ingredientes, todos sumamente preciosos y todos de institución divina.
Una profunda humildad ante el pecado debe ser una de estas, acompañada, por supuesto, pero no extinguida, por la fe en el gran sacrificio por el perdón. Esta es una pregunta interesante y crucial: ¿cómo debería afectar la mente de un cristiano profesante la conciencia de sus pecados? Para responder a esta pregunta, clasificaré sus pecados. Primero, están los pecados de su estado inconverso, aquellos que cometió antes de ser justificado por la fe en Cristo. Si son verdaderamente creyentes y se declaran cristianos, han recibido de Dios perdón completo, gratuito y eterno por todo esto. Jehová blandió el libro de su justicia omnisciente, en el que estos pecados fueron registrados contra el transgresor, y le dijo: Yo soy quien borro tus transgresiones por mi causa, y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43, 25. Ahora bien, puesto que Dios ha cancelado la deuda y no quiere tener nada más que ver con estos pecados, puesto que los considera como si nunca se hubieran cometido y nos trata como si nunca los hubiéramos cometido, ¿no podemos tener tan poco que ver con ellos como Dios y pensar en ellos como Él? Por supuesto que no. Y sería un abuso de su gran misericordia si lo hiciéramos. ¿Qué tenemos que ver, entonces, con ellos? ¿Y cómo debemos considerarlos? No debemos recordarlos de una manera que parezca implicar que no están perdonados. La carga de la culpa debe desaparecer de nuestra conciencia. La angustia que esto causa debería cesar, y la mente debería confiar verdaderamente en la declaración de Dios: me apaciguaré contigo por todo lo que has hecho, Ezequiel 16, 63. Debería haber una dulce conciencia del perdón, una seguridad del amor perdonador de Dios, el testimonio de su Espíritu coincidiendo con nuestro propio testimonio de haber sido recibidos a su favor. Tal persuasión de perdón trae paz y extiende una santa serenidad por todo el alma. No debería haber que mirar atrás al pasado con horror aún estremecedor, como si uno tuviera que rendir cuentas por ello, por muy oscura que haya sido la escena. Porque Dios ya no reclama el pasado. Y así, por supuesto, nunca debemos orar por el perdón de esos pecados como si no lo hubieran sido. Muchos cristianos profesantes parecen no llegar nunca a la confianza de que sus pecados son perdonados, suplicando constantemente el perdón que Dios les ha concedido. Esto revela una profunda ignorancia de su condición o una profunda incredulidad en la promesa de Dios. ¿Cómo se sentiría y diría un padre amoroso si un hijo arrepentido, culpable y perdonado acudiera a él una y otra vez, y con lágrimas en los ojos, lo mirara a la cara y exclamara: querido padre, perdóname, por favor, perdóname? Perdonarte, hijo mío, diría el padre. Te he perdonado. ¿No puedes creer en mi palabra? ¿Acaso no te he tratado y actuado contigo en todos los sentidos como si te hubiera perdonado? Tu constante insistencia en pedir perdón hiere mi amor paternal por ti. ¿Y no ocurre lo mismo con tu Padre Celestial, como si aún estuvieran escritos en tu contra? En cambio, deberías abundar en paz, gratitud y amor por el perdón que has recibido. Es cierto que cuando has caído en un nuevo pecado, haciéndote dudar de tu sinceridad pasada en tus declaraciones de arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, o cuando has caído en tal estado de tibieza que te hace dudar de la misma manera, en cualquier caso, estas oraciones de fe por el perdón de todos los pecados de tu vida pasada son muy apropiadas. Pero para un creyente que no se encuentra en ninguna de estas condiciones, pero que camina humildemente con Dios, dudar constantemente de su aceptación, orar por su justificación y mirar atrás con consternación a los pecados de su estado de ignorancia e incredulidad es privarse del consuelo que le pertenece y negarle a Dios el tributo de gratitud que le corresponde por las abundantes riquezas de su gracia. Sin embargo, un creyente tiene mucho que ver, incluso con sus pecados perdonados, de otras maneras. Debe recordarlos siempre. No deben ser para él como si nunca hubieran existido. Debe recordarlos siempre para magnificar la misericordia que los ha perdonado, tal como lo hizo el bendito apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 9, 1 Timoteo 1, 12-16. Debe recordarlos con frecuencia para confesarlos de nuevo a Dios, especialmente en épocas de profunda y prolongada humillación. La confesión no es en absoluto incompatible con el pleno sentimiento de perdón. El hijo que ha recibido el perdón de su padre y sabe que lo tiene puede decirle una y otra vez, y le complacerá, esta expresión: oh, Padre, aunque me has perdonado, y no lo dudo, debo reiterar mi pesar por haberte ofendido de esta manera. Parece que incluso en el cielo, difícilmente podríamos abstenernos de recordar y confesar nuestros pecados de esta manera.
Puedes recordarlos con el objetivo de producir esa profunda humillación y autohumillación ante Dios y esa profunda humildad ante los hombres, tan esenciales para la formación del carácter cristiano y sus brillantes ornamentos. Nunca, nunca, nunca olvides que, aunque eres hijo de Dios, una vez fuiste su enemigo. Aunque ahora eres un creyente justificado, una vez fuiste un rebelde condenado y sigues siendo un pecador perdonado. Mira atrás con frecuencia y arrepentido hasta que sientas que, aunque un trono de gloria te está preparado en el cielo, el polvo es tu lugar en la tierra. Recuerda los extremos de iniquidad que una vez experimentaste, las agravaciones que una vez se sumaron a tus pecados y la paciencia que Dios mostró al soportarte. Lejos de ti mirar y hablar de pecados pasados, una forma tan frecuente en personas que parecen casi glorificar la magnitud de sus transgresiones e incluso se complacen en hablar de ellas, con el pretexto de magnificar la gracia de Dios al perdonarlas. Recuerda también tus pecados para cultivar la prudencia. Los mismos pecados que cometías antes de la conversión, puedes cometerlos después sin vigilancia, oración y la ayuda de Dios. La gracia cambia tu naturaleza moral, pero no tu naturaleza física. Altera tus relaciones y circunstancias espirituales, pero no tus relaciones civiles y sociales. Tienes el mismo cuerpo, los mismos apetitos e inclinaciones, quizás la misma situación en la vida y, en consecuencia, las mismas tentaciones. Por lo tanto, recuerda tu pasado para ver cómo has caído y cómo puedes volver a caer. Las maquinaciones de tus corazones engañosos, las maquinaciones de tus enemigos espirituales, tus caídas, tus sorpresas y tus indulgencias culpables durante ese periodo oscuro de tu vida cuando no conocías a Dios pueden ser de inmenso beneficio para ti ahora que profesas ser hijos de la luz. Es un desierto árido, un vacío moral en el que la vista no suele detenerse y en el que el corazón sufre. Pero, aún así, no es un escenario árido. De él se pueden extraer temas de mejora, material abundante, para producir una vida agradecida, humilde, vigilante y devota. Así que, deja que tu historia pasada regrese a ti con frecuencia. No para privarte de la paz y el gozo de creer, ni para extinguir la luz de la salvación. No quiero retirar de tu seno el libro de tu seguridad. No, los pecados de aquel tiempo han sido borrados por completo para siempre, arrojados a las profundidades del mar, para nunca ser recuperados. Ninguno de ellos está reservado por Dios para ser usado contra ti de nuevo. Pero deja que el pasado sea revisado para que, además de toda tu bendita confianza en la aceptación de Dios, te imbuya un espíritu de penitencia, mansedumbre y circunspección. En segundo lugar, otra categoría de pecados que comete un cristiano profesante son aquellos que aún comete a veces por falta de vigilancia y el poder de la tentación. La apostasía de Dios, en todos sus grados y etapas, lamentablemente no es infrecuente, en ninguna época ni en ningún sector de la Iglesia. Cristiano. Esta triple alianza del mundo, la carne y el diablo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida, triunfa con demasiada frecuencia contra el profesor orgulloso, seguro de sí mismo e imprudente. Presenciamos en nuestro tiempo, tal como leemos en la página de la historia inspirada, muchas caídas melancólicas de quienes se hacen llamar Cristo. Y es bueno, y un motivo indecible de gratitud a la gracia soberana, que nosotros mismos no demos triste prueba de tal fragilidad. A quienes han caído, les digo, cuídense del espíritu de autodefensa y autoexcusa. Nunca se arrepentirán de sus apostasías ni se retractarán de ellas mientras este espíritu perdure en ustedes. No busquen culpar a circunstancias atenuantes ni encuentren paz en dudosos paliativos. Su seguridad y su deber no residen en pensar en el mejor resultado posible, sino en el peor. Dios nunca te justificará hasta que te condenes a ti mismo, ni pronunciará perdón desde su trono hasta que clames, culpable desde el polvo. La confesión es el único camino a la paz. El pecado permanecerá como un carbón encendido en tu conciencia hasta que lo reconozcas con sincero pesar ante Dios. Esto es lo que descubrió David, como aprenderás en el Salmo 32. Confesar el pecado es como abrir una vena y drenar la sangre de una parte inflamada del cuerpo. Traerá un alivio considerable a una conciencia herida, magullada y afiebrada. No intentes, en cambio, alcanzar la paz convenciéndote de que no hay nada en lo que has hecho que sea incompatible con la realidad de la gracia, la sinceridad de tu profesión y el carácter de un cristiano. Es un opio delirante decir que esta es solo una de las cargas de los hijos de Dios y que no debería preocuparme mucho. Asimismo, ten cuidado de no detenerte en tu culpa en un estado de incredulidad y desánimo. Has caído, pero no de forma irreversible, has pecado, pero puedes arrepentirte,
creer y resucitar. Aquí se te presentan ciertos pasajes de las Escrituras que se adaptan perfectamente a tu situación. Solo puedo recomendarte que los consultes y los leas no solo con un espíritu de arrepentimiento, sino también de fe. Salmo 51, 130, Jeremías 2 y 25, 3, 2-3, 8, Oseas 14, Lucas 15. Pero quizás un pasaje corto, después de todo, pueda contener más para tranquilizar tu conciencia, restaurar tu confianza y establecer tu consuelo que porciones más largas. Así que lee, medita y aplica a tu propio caso, con toda la seguridad de la fe, esta preciosa declaración del apóstol: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta proclamación única, breve y sencilla ha salvado de la desesperación a miles de penitentes con el corazón quebrantado, espíritus heridos y apóstatas temblorosos y que se reprochan a sí mismos. Y no es de extrañar, pues hay suficiente en ella para expulsar la desesperación de nuestro mundo y encerrarla en el infierno, su lugar de origen. Ten fe, apóstata. La fe es tu deber tanto como el arrepentimiento. Y pienses lo que pienses, no puede haber verdadero arrepentimiento sin ella. Honra la ley y la justicia de Dios arrepintiéndote. Pero al mismo tiempo, honra su misericordia y su evangelio creyendo. Glorifica al gran y buen médico de almas y su precioso bálsamo para los espíritus heridos creyendo que Él puede sanar tanto al apóstata como al pecador no perdonado, que Él puede sanar una segunda, sí, una tercera vez, así como una primera, que Él puede recuperar de una recaída, sí, incluso de una recaída repetida. No limites la misericordia de su corazón, la destreza de su mano, la eficacia de su sangre dudando de su capacidad o disposición para perdonarte. Lo ofendes tanto al dudar como al pecar. Él se deleita no solo en quienes le temen, sino también en quienes esperan en su misericordia. Lean, además de todo lo que he citado, este exquisito pasaje de las profecías de Miqueas 7, 18-19, que Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de tu heredad. No retiene su ira para siempre, pues se deleita en la misericordia. Volverá a tener compasión de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades, arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Estas maravillosas palabras fueron dirigidas a un pueblo apóstata, y se conservan para animar a los apóstatas hasta el fin de los tiempos a abandonar sus pecados y esperar misericordia. Cada palabra tiene como objetivo infundir esperanza en el corazón del apóstata. Solo cree, entonces, y todos tus pecados serán perdonados. No te conformes con nada menos que una completa restauración de esperanza y paz, hasta que hayas recuperado ese santo descanso y confianza en Dios, esa dulce paz que proviene de confesar nuestros pecados con fe en la cabeza del sacrificio del Evangelio. No hay seguridad contra su regreso. El pecado debe combatirse no solo con resistencia directa, sino oponiéndose a él con otros principios que lo venzan. No es combatiendo el fuego, especialmente con materiales combustibles a nuestro alrededor, que podemos extinguirlo, sino haciendo uso abundante de su opuesto. Los placeres de los sentidos no se dominarán eficazmente renunciando a todo placer, sino sumergiéndose en otros placeres cuyo sabor adormecerá el corazón a su opuesto. Así es como el apóstol murió para el mundo por medio de la cruz de Cristo. Por lo tanto, no te consideres restaurado hasta que has recuperado la comunión con Dios. David, aunque sujeto a una profunda convicción, no se conformó con alcanzar este importante punto. Hasta entonces, el veneno a veces seguía retorciéndose en su imaginación. De ahí surgieron las siguientes peticiones: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Haz tuyas estas peticiones. Y si Dios te concede lo que tu corazón desea, ve y no peques más, no sea que te suceda algo peor. Fuller sobre la decadencia religiosa, publicado por la Sociedad de Tratados Religiosos. Recomiendo este admirable librito a todos los cristianos en decadencia. Que el apóstata restaurado, en toda su conducta, cultive y manifieste un espíritu apropiado a su condición. ¡Qué profunda humildad ante Dios! ¡Qué gentileza y mansedumbre hacia los hombres! ¡Qué sentido arrepentido de sus fallas! ¡Qué gratitud y amor por su restaurador! ¡Qué vigilancia, circunspección y prudencia para siempre! ¡Qué completa dependencia de la gracia del Espíritu Santo! ¡Qué diligencia en el uso de todos los medios designados para la seguridad debe cultivar y manifestar! ¿Y quién es aquel que no ha sido culpable del pecado de apostasía? Si no en conducta, al menos en corazón.
Que mis observaciones no se consideren aplicables solo a aquellos que han deshonrado su profesión con escándalos públicos. Estos son relativamente pocos. Pero ¿cuántos hay a quienes el ojo del escudriñador de corazones considera que a quienes se han alejado secretamente de él, y a quienes son terriblemente aplicables las directrices de esta parte del discurso? Muchos, sin haber roto su vínculo con la Iglesia ni haber sido sospechados por sus hermanos cristianos de haber abandonado a su Dios, se encontrarán al final apostatados de Dios. Existe una tercera categoría de pecados que pertenecen a todos los creyentes. Me refiero a esas debilidades cotidianas que se encuentran incluso en los mejores hombres. Estas incluyen los pecados de ignorancia, inadvertencia, omisión, deficiencia y negligencia, que, en tan gran número, se cometen continuamente y que, aunque no pueden cuestionar la sinceridad, empañan el esplendor de la profesión cristiana e impiden al creyente alcanzar el alto grado de piedad que es su deber alcanzar. Estos son los pecados a los que se refiere el salmista cuando dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Perdóname mis iniquidades ocultas, Salmos 7 y 12. Pocos cristianos son suficientemente conscientes de la cantidad, magnitud y alcance de sus imperfecciones. Admiten, y saben, que distan mucho de ser perfectos, pero apenas pueden imaginar hasta qué punto. Por lo tanto, lo primero para ellos es familiarizarse más íntimamente con estos pecados cotidianos en sus corazones, labios y vidas. ¿Cómo se adquiere este conocimiento? Estudiando detenida y devotamente la santidad de Dios. La perfección del carácter divino es el mejor espejo para ver reflejada nuestra propia imperfección, y la naturaleza pecaminosa del hombre nunca se muestra tan plena y contundentemente como cuando se ve en contraste con la santidad de Dios. Acostumbrados a observar las manifestaciones imperfectas de excelencia espiritual que se encuentran en la Iglesia, y son, en efecto, imperfectas, y la absoluta falta de todo lo que es santo en la gente mundana, tendemos a formarnos ideas muy bajas de la piedad que se nos exige, y al mismo tiempo, a mantener ideas demasiado elevadas de lo que tenemos alcanzado. Así, al compararnos con nosotros mismos y con los demás, carecemos tanto de la conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa como, por supuesto, de la humildad que deberíamos sentir al respecto. Solo cuando fijamos nuestra mirada en el Santo y contemplamos su pureza infinita, nos damos cuenta verdaderamente de nuestra profunda depravación y corrupción restante. Tal fue el efecto de una manifestación más clara de la gloria de Dios en la mente de Job. El que había sido considerado y llamado un hombre perfecto, en comparación, describió la influencia en su mente de una manifestación más clara de la gloria divina de esta manera: mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Por lo tanto, me desprecio y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5-6. Un efecto similar se produjo en la mente del profeta Isaías por la visión de la majestad de Dios en el templo. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Porque soy un hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Sin embargo, mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Isaías 6, 5. Una visión clara e inspiradora de la pureza, la espiritualidad, el alcance y la perfección de la ley tendrá el mismo efecto al revelar nuestras innumerables y grandes imperfecciones. Por esta ley, todo lo pecaminoso está prohibido, incluso un sentimiento impío, y todo lo que es santo es requerido, incluso la perfección moral absoluta. Oh, cuando la luz resplandeciente y escrutadora de esta santa regla de acción brilla y llena la mente, qué corrupción se revela, qué depravación se devela. Nuestros pecados parecen partículas de materia flotando en el rayo de sol que entra en una habitación oscura. Pequeños quizás, comparados con los vicios reales, pero absolutamente incontables. Estudia, entonces, el carácter santo de Dios y su santa ley, y pronto descubrirás que tus pecados son más numerosos que tus cabellos. No tomes estos pecados a la ligera, ni los excuses por su relativa insignificancia, ni porque se encuentren en los mejores hombres. Es cierto que no deberían, a menos que sean nutridos, defendidos y se les permita permanecer sin oposición ni mortificación, debilitar su confianza en Cristo y su esperanza de un interés personal en su salvación. Porque si la seguridad pudiera descansar solo en la perfección, ¿quién podría poseerla? Pero qué profunda penitencia producirían. ¡Qué profunda humillación ante Dios! Aquí hay motivo para la humillación diaria, la confesión y la oración. Si un pecador perdonado, consciente de su perdón, no necesita orar, mientras esta seguridad permanezca en su mente, por el perdón de los pecados de un estado inconverso, puede, sin embargo, orar diariamente y a cada hora por los pecados de un estado convertido.
Si no necesita pedirle a Dios como juez que lo justifique, tiene razón para pedirle a Dios como Padre que lo perdone. Si no tiene que pedir qué. Si la maldición es levantada, debe rogar que se retire la vara. Aunque no debemos concebir a Dios buscando activamente causas y motivos para la condenación de sus hijos, sino que conoce su naturaleza y recuerda que son polvo, nunca deben perder de vista sus imperfecciones ni dejar de humillarse ante Él por causa de ellas. Lejos de este espíritu de servidumbre y temor están esta humillación y penitencia. Es la humildad y la dulzura de un hijo que no duda de su propio linaje ni del amor de su padre, sino que tiene tal sentido de la excelencia y las exigencias de su padre que incluso está dispuesto a condenarse a sí mismo por las deficiencias de su gratitud y amor, su devoción y su obediencia. La conciencia de sus pecados diarios no le roba la paz de la fe, sino que lo eleva al trono de la gracia con lágrimas de arrepentimiento mezcladas con lágrimas de alegría. ¿Qué ingrediente predominante debe ser la humildad en la composición del carácter cristiano? Pues ¿qué es un rebelde perdonado, aún sujeto a innumerables imperfecciones? ¿Qué incompatible es el orgullo, en todos sus grados y de cualquier tipo, con semejante carácter? ¿Y qué absurdo y ridículo, además de perverso, es? ¿Qué humilde debería ser? ¿Y con qué mansedumbre debería andar? ¿Con qué extrañeza debe olvidar lo que fue? ¿Y qué ignorante debe ser de lo que es, si su corazón es altivo o sus ojos son altivos? ¿Cuánto queda aún por hacer en la obra de la santificación? ¿Y con cuánta diligencia debemos emplearnos en ella? Si incluso un apóstol pudo decir de sí mismo, no que ya haya alcanzado la meta, ni que ya sea perfecto, con cuánta mayor verdad y énfasis podemos decir lo mismo nosotros. ¿Qué alturas de santidad se encuentran sobre nuestras cabezas, que aún no hemos alcanzado, y qué profundidades de obligación apenas hemos sondeado? ¿Cuánto nos queda por hacer, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, en nuestros propios corazones? Sí, en nuestros corazones. Porque excluir el pecado de la vida exterior puede, después de todo, ser mero egoísmo refinado si no existe un interés equivalente en expulsarlo y alejarlo del corazón. Pues el vicio nos degradaría y deshonraría ante nuestros hermanos cristianos y nuestros semejantes, se percibiría como una calamidad y un crimen, y podría evitarse por razones distintas al amor a la santidad en sí misma. Por lo tanto, si solo buscamos evitar los grandes pecados, descuidando la mortificación y la evitación de los menores, si solo nos esforzamos por mantener pura nuestra vida exterior, mientras que nuestros corazones permanecen impuros y descuidados, si solo nos perturban los pecados de comisión, y no los de omisión, entonces ciertamente nos engañamos a nosotros mismos. Y la aparente santidad que poseemos se debe al amor propio, no al amor a Dios. Queridos hermanos, tengan presente estos pecados menores, que, si bien no refutan su conversión, disminuyen su santificación y obstaculizan su perfección. Imagínense como alguien que, aunque no tenía ninguna mancha repugnante en la ropa que lo hiciera objeto de repugnancia para todos los que lo vieran, era consciente de que había mucho polvo que, aunque no lo hacía ofensivo, mancharía su ropa, y estaba ansioso por quitárselo. Cuídense de los pecados menores. Oren contra ellos. Sí, oren para comprenderlos y verlos. Porque muchos son tan torpes e indistintos en su visión espiritual que no los disciernen adecuadamente. La condición de un cristiano profesante puede evaluarse y determinarse con mucha mayor precisión y certeza por cómo le afectan estos pecados que por sus sentimientos hacia los mayores. La conciencia natural, la fuerza de la educación y el respeto a la propia reputación pueden inducir aversión a los pecados manifiestos y presuntuosos. Pero el aborrecimiento, el temor y la mortificación de las faltas secretas son un indicio bastante claro de una mente bajo la iluminación y un corazón bajo la guía del Espíritu de Dios. ¿Cuánto necesitas la ayuda del Espíritu Divino, y con cuánta vehemencia deberías orar por ella para mantener viva la conciencia de tus pecados diarios? Su número y frecuencia tienden a producir una dureza de corazón y un embotamiento de conciencia que obstaculizan enormemente nuestra santificación, y de la cual nada puede preservarnos eficazmente excepto la gracia de lo alto. Cuán deliciosa es la perspectiva, y con qué frecuencia deberíamos contemplarla, de ese estado donde no habrá pecados pasados sin perdonar, pecados presentes cometidos, ni pecados futuros que temer. No quedará nada del pecado salvo su recuerdo, e incluso ese recuerdo de un tipo que no interferirá en lo más mínimo con la plenitud del gozo en la presencia de Dios, sino que, de hecho, infundirá nuevos arrebatos de gratitud y amor al cántico de los bienaventurados que, en posesión de perfecta santidad y perfecta felicidad, se postran ante el trono de aquel de quien recibieron ambas, diciendo, nos has redimido para Dios con tu sangre.
2 Tesalonicenses 3, 6. Ahora bien, hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano o hermana que viva en la ociosidad y no conforme a la tradición que recibieron de nosotros. Estas palabras son un mandato tan autoritario y urgente como cualquier otro que encontremos en todo el libro de Dios. En ellas, podemos observar tanto la esencia como la forma de este mandato. Primero, la esencia es la separación de los cristianos malvados e impíos, quienes se describen aquí como aquellos que viven en desorden, que se salen de la fila y no mantienen su lugar. Este es un término tomado de la disciplina militar, que requiere que cada soldado marche en su fila y mantenga el orden en el que le ha sido asignado por su comandante. Pero como no puede haber irregularidad sin que se presuponga una regla, ni desorden donde no se ha dado una orden, el apóstol continúa explicando a quién se refiere y a quién caracterizaría con esta frase como viviendo en desorden. Y estos, nos dice, son aquellos que no siguen la tradición que recibieron, es decir, la doctrina que les enseñaron y transmitieron los apóstoles y ministros de Cristo. Así, en primer lugar, todos aquellos que cometen iniquidades flagrantes, y que viven en una serie de impiedades infames y notorias, son descritos con razón como quienes viven en desorden. Aunque profesan una fe santa, la contradicen y la socavan con una vida impía. Se hacen llamar cristianos, pero viven como si estuvieran sin Dios y sin Cristo en el mundo. La doctrina del Evangelio enseña únicamente santidad y pureza. Es una doctrina conforme a la piedad, como lo expresa el apóstol, 1 Timoteo 6, 3. Todos sus preceptos, exhortaciones, promesas y amenazas, todo su propósito e intención, tienen como objetivo hacernos más santos e imprimir en nosotros algo de la pureza de Dios, nuestro Padre Celestial. Y así, sin duda, quienes viven cometiendo crímenes escandalosos deben ser necesariamente culpables del más lamentable desorden. Rompen filas y se lanzan a la rebelión abierta. Sí, mientras marchan bajo el estandarte de Cristo, luchan contra su propio capitán y deben ser considerados no como sus soldados, sino como sus enemigos. Y no solo estos, sino, en segundo lugar, todos los erróneos y heréticos son personas desordenadas. Otros transgreden la regla, pero estos la destruyen. Arrasan los límites mismos de la fe y niegan no solo su obediencia a la verdad, sino la verdad misma. Y aunque puedan barnizar sus condenables doctrinas con bellas apariencias y buenos discursos, y aparentar ser personas altamente mortificadas, espirituales y celestiales, para ganar prosélitos y veneración entre ellos, son, sin embargo, mucho más perniciosos y desastrosos para la Iglesia de Cristo que aquellos que son abiertamente profanos y escandalosos. Pues, dado que la mente y el entendimiento son el principio rector del hombre, si se pervierten, necesariamente deben tener una influencia maligna en todas las facultades inferiores. Nuestras nociones guían nuestras acciones y, en consecuencia, un error de juicio no se detiene ahí, ni se limita a flotar en el cerebro, sino que reclama el mismo privilegio que la verdad más divina tiene de dirigir y gobernar nuestras vidas y, así, por una mejora miserable, también se convierte en una transgresión en la práctica. Quien ha negado la fe debe, si desea ser consecuente con sus propios principios, rechazar la obediencia que de ella emana, así como el mareo y el aturdimiento en la cabeza causan un movimiento vacilante e inestable en los pies. Así, quienes están mareados y aturdidos en sus opiniones deben necesariamente ser desordenados en sus conversaciones. Nunca pueden caminar con firmeza según una regla que niegan que sea tal. Y así, el error no es solo error, sino maldad acumulada. Es a la vez error y maldad. En tercer lugar, y no solo estos, sino todas las personas turbulentas y facciosas son caminantes desordenados, aquellos que desgarran la Iglesia con cismas y divisiones, y desprecian el gobierno y el orden, simplemente porque no son de su propia creación, y están tan llenos de nuevos patrones y plataformas de disciplina en sus fantasías, que mientras tanto han causado tan grandes brechas en la paz y la unidad de la Iglesia, que dudo que sea muy difícil, no solo para su presuntuosa sabiduría, sino para la sabiduría misma de un ángel, recomponerlos y repararlos. Y en cuarto lugar, no solo estos, sino también todos los charlatanes ociosos e impertinentes, todos los vendedores ambulantes, que están muy ocupados sin hacer nada mientras van de casa en casa, como una bandada de moscas aturdidas zumbando aquí y allá, y que no tienen otra ocupación que susurrar solemnes nimiedades al oído de todo hombre que encuentran. A estos también los describe el apóstol como personas desordenadas. De hecho, gran parte de este capítulo está dedicada a ellos, especialmente el versículo 11, oímos que hay algunos entre ustedes que son ociosos y disruptivos, que no trabajan en absoluto, sino que se entrometen en lo ajeno.
Están muy ocupados, pero no trabajan, son cargas inútiles en la tierra y no sirven para nada en el mundo excepto para mantener el aire en movimiento. Ahora bien, de toda esta clase de personas desordenadas, debemos apartarnos, no tener conversación ni asociación con ellas. En segundo lugar, y a esto estamos obligados por un mandamiento tan expreso y urgente como cualquier otro contenido en la Escritura. Su forma es imperativa, os ordenamos, hermanos, y la autoridad de este mandamiento es la más absoluta y soberana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, os ordenamos por la autoridad de Cristo, o Cristo os ordena a través de nosotros, que os apartéis de cualquier hermano que viva en desorden. Y aquí podemos observar dos cosas. Primero, que una mera profesión externa de cristianismo, incluso si está dominada y contradicha por una vida desordenada y pecaminosa, es aquí hecha por el apóstol como título suficiente para la comunión con los verdaderos cristianos. Aunque viven en desorden, son disolutos en sus vidas y erróneos en sus principios, mientras reconozcan a la cabeza, Jesucristo, y profesen su nombre, son, como ven, reconocidos y llamados hermanos, todos pertenecen a la misma familia, la Iglesia, hasta que son expulsados solemnemente de ella. Y no solo se les llama así a los dóciles y obedientes, sino también a los intratables y rebeldes, apártate de cualquier hermano que viva en desorden. En segundo lugar, el apóstol les ordena ser más cuidadosos al abstenerse de conversar con un cristiano desordenado, depravado o errante simplemente porque es un hermano, que si fuera un completo extraño a la comunidad de Israel y un enemigo jurado tanto de la profesión como de la práctica del cristianismo. Apártense de todo hermano antes que de cualquier otra persona que viva en desorden. En este sentido, un pasaje muy notable, digno de nuestra más seria consideración, es 1 Corintios 5, versículos 9 a 12, les escribí por carta que no se asocien con personas sexualmente inmorales, no me refiero en absoluto a los inmorales sexuales de este mundo, ni a los avaros, ni a los estafadores, ni a los idólatras, porque entonces tendrían que salir del mundo. Pero ahora les escribo que no se asocien con nadie que, llamándose hermano o hermana, sea fornicario, avaro, idólatra, injuriador, borracho o estafador, que no coman con tal persona. Parece que en una epístola anterior, que quizá ya no exista, el apóstol había prohibido a los creyentes corintios conversar con hombres malvados, lo que pudo haberles causado problemas y perplejidad, pues en aquellos primeros tiempos de la Iglesia, el número de cristianos era tan reducido que las mismas necesidades de la vida requerían su trato con sus vecinos paganos, quienes eran idólatras, fornicadores, borrachos y, en general, tan malvados como la maldad misma podía hacerlos. Así pues, para tranquilizarlos de este escrúpulo, el apóstol les escribe de nuevo y distingue a los malvados en dos tipos, los que exteriormente pertenecían al mundo y se declaraban paganos, a quienes llama los fornicadores e idólatras de este mundo, y los que pertenecían a la Iglesia visible y eran cristianos de profesión, pero que continuaban en sus pecados anteriores, aunque no en su paganismo anterior. El apóstol dice, no quise decir que debieran abstenerse por completo de tratar con paganos malvados, aunque sus crímenes son muy viles y flagrantes. Porque como la mayor parte del mundo y de aquellos entre quienes viven son paganos, las necesidades de la vida humana requieren que tengan tratos y relaciones con ellos. Deberían retirarse del mundo, es decir, no podrían vivir, si estuvieran completamente separados de su sociedad y privados de aquellos con quienes sus relaciones naturales y asuntos seculares, intereses y dependencias están tan estrechamente entrelazados. Pero hay otra clase de persona malvada, aquellos que son cristianos impíos y escandalosos, aquellos que se llaman hermanos y hermanas, que profesan la misma fe común y reconocen al mismo Señor y Salvador. Y, sin embargo, sus vidas son tan profanas como su profesión es santa. De estos deben apartarse. Si alguien que se llama hermano o hermana es fornicador, o avaro, o idólatra, o injuriador, o borracho, o estafador, no deben comer con tal persona. Ven, entonces, que el mandamiento es muy explícito, y que el apóstol insiste en él con gran vehemencia y fervor. Y, continuando, si diera ejemplos en asuntos temporales, sería una disminución del amor de Dios por nosotros y de la adquisición de Cristo, mediante la cual recibimos el perdón de los pecados, la reconciliación de nuestras personas, la aceptación de Dios, la santificación, la adopción, la esperanza de gloria aquí y la posesión de gloria en el más allá, todo en y por medio de Jesucristo. Debo exponer el deber y mostrarles hasta qué punto debemos alejarnos de quienes viven en desorden. Debo darles algunas razones por las que debemos hacerlo y aplicarlo en su totalidad. Al exponer el deber, debo decir primero que nuestra condición es muy diferente a la de aquellas iglesias primitivas a las que el apóstol escribía entonces.
Vivían mezclados entre los paganos e incrédulos, quienes constituían, con mucho, la parte más poblada de todas sus ciudades. En aquel entonces, la Iglesia era en el mundo como un poco de levadura en una gran cantidad de harina, como la compara nuestro Salvador, Mateo 1:33. Pero ahora, desde el progreso y la difusión del Evangelio, el mundo, o al menos una parte de él, ha entrado en la Iglesia. Vivimos y conversamos con pocos o con nadie, excepto con aquellos que son llamados hermanos y hermanas, y que son todos cristianos y pueblo de Dios, al menos por profesión y vocación externa. Pero no me detendré en estos puntos, sino que procederé a una breve aplicación. Han oído algo, aunque infinitamente breve, sobre la buena voluntad de Dios al enviar a Jesucristo al mundo. ¿No creen que esto es cierto? ¿Por qué, si no, celebrarían este día como un día de alegría? Pues bien, cuídense de no frustrar la buena voluntad de Dios hacia ustedes al darles a Cristo, con su libertinaje y profanidad en este buen día que celebran como memorial de esto. Gran regalo. Créelo, y es triste pensar que, así como el nacimiento de Cristo fue la causa de la salvación de muchas almas, uno puede temer que la Navidad haya sido la condenación de muchas almas. Con excesos en la comida, borracheras, fiestas, juegos de azar y otros excesos similares, el nombre de Cristo ha sido gravemente deshonrado con el pretexto de honrar su nacimiento. Escuché la historia de un embajador turco que residió durante mucho tiempo en una de las cortes más importantes de la cristiandad. Al regresar a casa con su amo, éste le preguntó qué costumbres observaban los cristianos. Respondió que durante 12 días al año, todos los cristianos enloquecían. Su observación era totalmente cierta, y a la vez, perjudicial para la religión cristiana.